Bien, vamos con el video número 68 de Economía Política. Estamos haciendo esta transición de un espacio donde combinamos historia del pensamiento con el análisis del dinero y de lo que significó el dinero en una economía. Entonces, hicimos un raconto de las ideas clásicas de Ricardo sobre el dinero. Y ahora vamos a hablar del dinero en el sistema, en las primeras formulaciones de lo que se da a llamar el sistema neoclásico, que es el trabajo de Alfred Marshall, este economista inglés que estuvo en Cambridge en el cambio de siglo, entre el siglo XIX, estuvo hasta 1918 enseñando, fue maestro de Keynes y es una figura central porque la obra de Keynes en el año 36 va a estar dirigida a discutir, va a constituir una controversia con su maestro que había sido Marshall en Cambridge, y precisamente uno de los temas claves de esta discusión, de esta controversia y del aporte keynesiano es precisamente el tratamiento nuevo que aporta Keynes sobre el dinero. Entonces, todo lo que estamos revisando en términos de las ideas de estos economistas es para entender mejor, con más fundamentos y visualizar más claramente esta cuestión del dinero. Bien, vamos a replantear nuevamente esta idea de que el dinero para la economía neoclásica va a significar de alguna manera nuevamente un aditamento, una variable, una noción que no va a generar fundamentalmente cambios estructurales en el flujo circular, es decir, en los términos de producción y distribución precisamente de lo producido. Algunos analistas dicen que de alguna manera esto sería como imaginar una economía de trueque. El dinero es simplemente una función, algo que funciona como únicamente para el intercambio. Bien, entonces nos encontramos con que tanto en la versión de Ricardo como en la versión marshalliana del marginalismo, este tratamiento del dinero va a, digamos, de neutralidad, de este principio de neutralidad del dinero, va a traer inconvenientes teóricos que son los que vamos a señalar. Y uno de estos inconvenientes teóricos va a ser precisamente que esta identificación del dinero únicamente como medio de cambio, sin que tenga otro papel en la economía, más que facilitar el intercambio, va a impedir, entre otras cosas, interpretar las grandes crisis de falta de demanda que fueron las que Keynes abordó a partir de un tratamiento distinto del dinero. Marshall sigue, en este caso, el dinero sigue a Ricardo y trata, en una primera instancia va a caer en esta misma duplicidad de tratamiento respecto del dinero. Por un lado, buscar la medida de valor para los productos y las mercancías, y por otro lado tropezarse con el problema de que la forma que asume el dinero no es la de un dinero producto mercancía, sino la de billetes. Y esta
esta cuestión va a ocasionar problemas en el razonamiento y va a terminar en esta presentación de alguna manera dual, donde por un lado el dinero funciona como medida de valor, pero se reconoce que no tiene valor constante, que es imposible imputarle al dinero un valor constante, un valor cualquiera, y por ende va a terminar en otra interpretación que es más cercana a identificar el valor del dinero con la cantidad emitida de dinero. Bueno, Marshall se refiere igualmente al oro. El oro, él piensa que el oro es la mercancía dinero que permite que el intercambio funcione. Ahora, sí reconoce que esto es problemático porque, como ya dijimos, el valor del oro también está sujeto a oscilaciones. Entonces, son muy pocas las posibilidades de sostener esta idea de un dinero, producto, mercancía que sirva al sistema económico para medir los valores de las mercancías que se producen, medir las proporciones en que se intercambian. Y esta falta de una unidad de medida sigue manteniéndose, es decir, el dinero no funciona como unidad de medida, y de ahí todos los problemas que se ocasionan en la teoría y en la práctica. Bien, en el caso de Marshall va a trabajar con un supuesto, va a suponer, se va a desligar de este problema, lo mismo que hizo en alguna medida Ricardo, decir, bueno, no me voy a preocupar, voy a suponer, no nos vamos a preocupar, vamos a suponer que el dinero tiene un valor fijo, que el dinero puede servir como unidad de valor. Sobre esa base, esta dificultad para manejar conceptos de dinero y terminar de aceptar que no existiría en todo caso una medida de valor, ocasiona muchos problemas, y esto en algo muy importante que son las bases de la teoría neoclásica, que están construidas sobre las curvas de oferta y de demanda. ¿Y de dónde viene el problema, la dificultad? Por eso la idea es que visualicemos que no habiendo una medida de valor, el análisis económico se transforma en muy dificultoso, muy difícil, y sobre todo lo que se denominan los modelos de equilibrio parcial, que ahora vamos a mencionar brevemente, que son los que propuso Marshall, se vuelven difíciles de implementar. Los modelos de equilibrio parcial precisamente estudian cómo se determinan los precios en los mercados de determinados productos. Se divide la economía de una manera algo artificial en mercados, y el mercado se define por el tipo de producto cuyo precio y cuya cantidad de compra y venta se van a regular en ese mercado. Entonces tenemos el mercado del automóvil, pero también podemos abrir infinitamente el mercado del automóvil en mercado de utilitarios, mercado de 4x4, es decir, hay toda una propuesta en Marshall de plantear que cada mercado que puede resultar en un mecanismo, puede aportar un mecanismo mediante el cual cada mercancía, cada producto encuentre su precio de equilibrio.
Entonces, esta es la idea. Lo que está buscando Marshall es siempre lo mismo, que es ya no el valor, que era lo que se aparta de los clásicos, sino el precio. Por supuesto que en el caso de que hubiese una unidad de medida de valor, esto sería bastante más fácil porque tanto la demanda como la oferta de un determinado producto se mueven o se definen en función del precio. Es decir, desde la perspectiva de la teoría del consumidor, nosotros como consumidores analizamos un determinado producto, una determinada mercancía y establecemos, en función de nuestras preferencias, cuánto estamos dispuestos a comprar de esa mercancía a los distintos precios posibles. Y esta relación es negativa, es decir, a medida que el precio va descendiendo, estaríamos dispuestos, dentro de ciertos límites, estaríamos dispuestos a comprar más cantidad. Por otro lado, el mecanismo de quienes venden es exactamente el mismo, pero en sentido contrario, es decir, los productores ofrecen, la oferta de ese mismo producto se relaciona positivamente con el precio. Entonces, a medida que el precio aumenta, estarían dispuestos a llevar al mercado los productores más cantidades. De la interacción de estas curvas de demanda y oferta se resuelve, se llega a un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Ahora, esos precios, y acá viene el tema que queríamos señalar, esos precios están fijados en dinero. Esos precios están fijados en dinero. Entonces, ¿cómo sabe? ¿Con qué parámetros, con qué pauta el consumidor y el productor construyen sus curvas de oferta y de demanda? Porque tienen que establecer cantidades que están dispuestos a comprar y vender a un determinado precio, a distintos precios alternativos. Ahora, si esos precios no son claros, porque la unidad de medida, digamos, los precios están expresados en pesos, si esos precios no se sabe muy bien cómo juegan, porque el nivel general de precios es inestable y además los precios relativos se alteran, cosas que resultaban baratas pasan a ser caras y al revés. Entonces, ¿cómo hace el consumidor o cómo hace el productor para estructurar sus curvas de oferta y demanda? Este es el punto que se señala en la bibliografía de Kicillof, que parece interesante. Entonces, todo el análisis del equilibrio parcial de cada mercado se tiene que hacer suponiendo que el resto de los precios no se altera. Entonces, en la medida que este supuesto resulte algo irreal, lo que habría que pensar es en otra solución que la va a proponer también la misma neoclásica, que pasa por un resultado de un sistema de equilibrio general. De manera que, además de afectar, no nos olvidemos que además de afectar las curvas de oferta y demanda de los distintos productos, en tanto y en cuanto aparece acá un problema también importante, en tanto y en cuanto el capital y el trabajo sean considerados mercancías, tal cual lo estudiamos en el modelo de flujo circular, mercancías que se intercambian también teniendo un precio como contrapartida, el salario y la ganancia, supongamos. La visión de la economía marginalista que analizamos en el modelo circular, cuando hablamos de flujo circular, cuando hablamos del mercado de factores, lo que dijimos es, se consideran a los servicios factoriales del trabajo y de las distintas formas de capital como una mercancía que se lleva a ofrecer al mercado respectivo, del factor respectivo, supongamos el trabajo,
y quien demanda ese factor ofrece un determinado precio, que en este caso sería el salario. Y acá se presenta también el mismo problema. Cómo el salario y la ganancia se establecen también en dinero, se establecen en pesos. ¿Cómo se hace entonces para estructurar, para que funcione el mercado de factores, si estamos ponderando demandas y ofertas de factores en función de precios que están expresados en una unidad que oscila, que se mueve? Entonces, esto también va a tener implicancias importantes en cuanto a la distribución. Por otro lado, hay otro aspecto también. Fíjense ustedes que, y esto sí economistas neoclásicos lo han estudiado, fíjense que en la medida que se alteran los precios, también se altera el ingreso del consumidor. ¿Sí? Cuando se alteran los precios de la canasta que el consumidor está analizando para demandar, lo que está observando es que si los precios se reducen, queda ingreso liberado. Y si los precios aumentan, hay captación de ingresos. Ahora, la relación entre estas alteraciones en los precios relativos y la reacción de la demanda del consumidor puede no ser tan lineal. Por ejemplo, si los niveles de ingresos son muy bajos del consumidor, en términos absolutos, y los precios que estamos analizando son de productos de primera necesidad, puede suceder que aunque los precios aumenten, estos productos se sigan consumiendo en la misma cantidad. Digamos, pensemos en un alimento. Entonces ahí aparecen problemas también para reflejar un hecho que es importante, que es el dinero no solamente sirve para expresar los precios, como unidad de medida para expresar los precios, sino también está siendo el parámetro con que el consumidor mide cuánto ingreso tiene, cuánto vale su ingreso, cuánto vale su salario, y esto tiene implicancias en cuanto a sus decisiones y al nivel absoluto de ingreso que compra. Bueno, entonces, esto que en economía se ha estudiado a veces como efecto ingreso de los cambios en los precios, es decir, los precios, las alteraciones en los precios liberan ingresos si los precios bajan, también empiezan a tener problemas si la unidad de medida cambia, con lo cual hay que, siempre por supuesto el análisis marginalista neoclásico fue buscando soluciones alternativas a esto, pero en realidad el problema sigue subsistiendo. Y los modelos que se van armando van requiriendo supuestos restrictivos, como por ejemplo establecer curvas de indiferencia entre dos bienes para poder regular este problema del ingreso liberado, en fin. Fíjense ustedes que si nos quedamos pensando un poco más también en el mercado de factores, aparece una cuestión, aparece un concepto muy importante, que es el de salario real, salario nominal y salario real. El salario nominal es el salario expresado en dinero. Entonces, el dinero que cobra un trabajador, su salario, 20.000 pesos, 30.000 pesos, 50.000 pesos, son su salario nominal. Ahora, ¿qué hace ese trabajador con ese salario nominal? ¿Qué puede hacer? ¿Cuál es el valor de ese salario nominal? Obviamente, ahí
lo que aparece como un problema nuevamente es la unidad de medida, porque si los precios fueran totalmente estables, sabríamos perfectamente cuánto vale 50.000 pesos en mercancías, productos que podemos adquirir. Ahora, cuando los precios varían, para conocer nuestro verdadero salario tenemos que ponderar el salario nominal por los precios. Entonces, si en un determinado periodo los salarios nominales aumentan el 10%, pero el nivel general de precios aumenta el 20%, hubo una reducción en el salario real. Es decir, el monto que se cobra es superior, pero su valor en términos de poder adquisitivo es inferior. Entonces, ahí seguimos dando vueltas con todo este inconveniente de que si definimos el valor del dinero como su poder adquisitivo, estamos en un problema, porque únicamente podríamos definirlo así con precisión si los precios no se alteraran. De manera que toda la teoría, en gran medida, toda la teoría de la oferta de trabajo, la demanda de trabajo, de lo que se estudió del mercado de trabajo, también empieza a tener problemas por esta cuestión de que no sabemos si se están ponderando los trabajadores para ofrecer para ir a trabajar, están ponderando salario nominal o salario real. En realidad, si hay un autor, otro autor que estuvimos viendo, otro gran economista, que es León Walras, que analizó este problema. Entonces, se dio cuenta que en realidad la única posibilidad es recurrir a modelos matemáticos sofisticados que permitan calcular los precios de manera y las cantidades de equilibrio de todos los mercados de manera simultánea. En este caso, estaríamos evitando este efecto de que estamos definiendo la demanda de un producto sobre la base de su precio, pero estamos continuamente mirando el resto de los precios. Y es difícil, es bastante restrictivo suponer que el resto de los precios no varía, aunque en una primera etapa de análisis se hace. Lo mismo sucede con el lado de la oferta de los productos. Entonces, aparece ahí la solución de Walras, que son sus modelos por supuesto no vamos a entrar en esto, son modelos de intercambio puro, donde se determinan, se logra determinar un esquema de precios relativos que garantiza el equilibrio simultáneamente en todos los mercados. Bueno, de manera bastante similar a la trayectoria de Ricardo, este famoso problema de que no se logra teorizar de manera completa y satisfactoria al dinero como unidad de medida, lleva a otras elaboraciones por parte de Marshall posteriores, que después van a ser analizadas críticamente por Keynes. Entonces vamos a ver en el video de la teoría monetaria de Keynes, que va a ser el próximo, vamos a analizar estas críticas. Aparece tal cual, el mismo salto, de alguna manera, cualitativo, entre el dinero como unidad de medida y después enfrentarse buscar esa famosa medida, el oro, que no varíe, y después enfrentarse con la realidad de que el dinero mercancía está agotado, si no es el que circula, y lo que circula son los billetes. Y que estos billetes, y acá viene una primera idea que ya podemos ir incorporando a nuestras nociones de dinero, son inconvertibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los billetes
el dinero en su forma billete emitido, después vamos a ir viendo con más detalles si lo emite el Banco Central, si son los billetes o si son cheques bancarios, pero no, estos papeles no son convertibles en nada material. Hay que pensar entonces en otra manera de entender cuánto vale el dinero, que es la gran pregunta alrededor de la cual estamos dando vuelta. Ahora, obviamente la solución es muy simple y muy fácil, es parecida a la que identificó Ricardo. Es decir, si ya asumimos que el mundo no funciona con un dinero, producto, mercancía, sino con billetes inconvertibles, entonces, bueno, para un nivel de producción dada, la mayor o menor cantidad de dinero es la que va a determinar los precios de los bienes. Y aparece de nuevo esta idea de que el valor del dinero está vinculado a la cantidad de billetes emitidos. Esta idea que después va a tomar forma en la teoría cuantitativa, lo que se denomina la teoría cuantitativa del dinero, que también la vamos a ver, que asocia, fíjense ustedes, una idea que hay que analizar muy críticamente, asocia el valor del dinero con la cantidad de billetes emitidos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto menos dinero circulante haya, más valor va a tener el dinero. Tomémoslo como un argumento que vamos a discutir, porque en realidad es muy discutida esta teoría cuantitativa del dinero. Pero lo que señalamos entonces, nuevamente, esta búsqueda del dinero como unidad de medida, ante el hecho evidente de que el dinero es algo que se emite y es un papel que está circulando, deriva en una especie de teoría cuantitativa que asocia el valor del dinero a su cantidad. Las dos cosas sumamente con problemas, porque ya habíamos visto que tanto el dinero mercancía no es fácil encontrar su valor, y acá está bastante difícil también encontrar el valor. Entonces, ahí aparece la pregunta, después de esto, todos estos esfuerzos hay una coincidencia entre el pensamiento, en este campo del dinero, hay una coincidencia entre las ideas de Ricardo y las ideas de los primeros marginalistas, no de los primeros, sí de los más, ya casi del siglo XX, como Marshall. Y la idea sigue siendo que cierran ahí la discusión sobre el dinero en estos dos puntos que hemos resumido, dinero como unidad de medida, dinero como medio de cambio, vinculados, y con esta primera solución diciendo, bueno, ¿cómo hacemos que el billete sea unidad de medida? Bueno, es una unidad de medida flexible, que varía según la cantidad de dinero que se emite. Sin embargo, no, el dinero pareciera ser que no es solamente unidad de medida y medio de cambio. Parece que el dinero empieza a tener independencia. Esa ficción, esa figura, eso que no sabemos muy bien qué es, que son los billetes, o sea, que los vemos, los tocamos, los usamos para comprar y vender, pero no podemos profundizar muy bien de cuál es su valor y de qué se trata. Parece que empieza a tener propiedades, atractivos, características y cumplir funciones dentro del sistema económico que no se limitan únicamente a servir para el intercambio. No se limitan únicamente a servir para el intercambio. Y ahí va a venir el gran aporte de Keynes. Pero, y precisamente para seguir en ese razonamiento,
esta reducción del papel del dinero solamente a un recurso para el intercambio, dinero únicamente como medio de cambio, lleva a una hipersimplificación, porque de hecho lo que está haciendo es prácticamente juntar oferta y demanda. Es decir, si el dinero tiene como único objetivo ir a comprar mercancías, entonces pareciera ser que la circulación del flujo en nuestro modelo es bastante sencilla. Oferta, demanda, lo que se produce se compra y el dinero se gasta en comprar. Aquella versión primera y sencilla. Claro, si nosotros nos imaginamos que solamente el dinero sirve para ir a comprar cosas, obviamente es así, puede haber desfases temporales, puede haber algún tipo de rezago, pero en realidad todo lo que se produce se va a vender, porque todo lo que se produce se valoriza en dinero. Ese dinero, como nosotros sabemos, esa producción va a parar a las familias compran en el mercado de bienes y servicios y el circuito se completa. Entonces el dinero lo único que sirve, como dicen algunos textos, es como una especie de lubricante para que ese motor siga dando vueltas. Ahora, el planteo del trabajo de Kicillof, del análisis de Kicillof, es interesante porque dice, en realidad, el supuesto de que el dinero no sirve para otra cosa posibilita negar o impide ver, vamos a decirlo en sentido negativo, impide ver que en ese flujo se puede interrumpir. Es decir, que ese dinero que las familias cobran por participar en el proceso productivo no necesariamente va a ir al mercado. Nosotros algo vimos, y acá hay que retomarlo, cuando hablamos del ahorro, pero ¿qué decíamos? Ese ahorro va a financiar la inversión de los empresarios. Entonces, lo único que hay es una especie de flujo intermedio, donde lo que las familias no consumen se va, supongamos, a un sistema bancario y es tomado en su totalidad por aquellos empresarios que lo único que están haciendo es pedir dinero adelantado para después recuperarlo con las ventas, ¿no? Entonces, de alguna manera, la inversión sería consumo el consumo de periodos posteriores. Entonces, para que el flujo no se interrumpa, tiene que haber este supuesto. Y en realidad, si nosotros nos imaginamos que cuando el dinero se recibe en las unidades de consumo, en la familia, o mismo cuando se recibe en las empresas, va a ser objeto de otro tipo de análisis antes de ser gastado o antes de ser invertido, quiere decir que tener dinero genera algún atractivo, muestra a las empresas y muestra a la familia algún atractivo que no pasa por irlo a gastar en comprar bienes o en introducirlo nuevamente en el modelo de flujo circular. Se comenta en el texto, Kicillof comenta algunas posibles alteraciones que tienen que ver con cuestiones psicológicas, los empresarios no invierten por el clima de negocios, o hay situaciones de incertidumbre, o puede haber reestructuración en los rubros, es decir, que la oferta de un producto sea superior a la demanda de ese producto, pero entonces habrá un descenso del precio y se resolverá el problema en el respectivo mercado. Pero en definitiva, lo que queremos transmitir es que todo aquello que nosotros vimos en el multiplicador, ahora se entiende, en el multiplicador keynesiano se entiende mejor. ¿Por qué? Porque el multiplicador keynesiano plantea lo contrario de la ley de Say. La ley de Say dice, toda oferta
va a tener demanda. Siempre que se produce, los productos van a ser mercancías que van a ser compradas, de manera que el flujo no se va a interrumpir. Lo único que va a suceder va a haber una cuestión de desfasaje temporal, porque las ganancias de las empresas van a ser derivadas, van a ser una forma de ahorro, y esa forma de ahorro va a ser prestado a otras empresas para que puedan invertir. Entonces va a haber un juego de alteraciones, pero el flujo no se va a interrumpir. Ahora, ¿qué pasa si el dinero se mantiene? Por esto que decíamos de algunas funciones o atractivos que el dinero puede llegar a tener que no pasen por el costo. Bueno, se va del circuito. El dinero se retira del circuito. Y al retirarse del circuito, ¿a dónde va? Va a un circuito propio, a un circuito de, digamos, compra de títulos, va a lo que se denominan los mercados financieros. Y esto es lo que Keynes detecta, y esto es lo que hace que efectivamente la ley de Say no se cumpla, porque lo que va a suceder es que entonces va a haber producción, pero no va a haber demanda suficiente, porque parte del dinero que esa producción generó, digamos ganancias, va a estar en el circuito especulativo. Entonces, la idea que queremos transmitir, que quiero transmitir en este video, es que por eso, precisamente por eso, su consideración limitada del dinero es que la ley de Say no explica las crisis de falta de demanda, no explica la desocupación. Por eso Keynes va a decir, es al revés. El circuito es al revés. El dinero va a tener que venir en forma de inversión. No se trata de que el dinero salga del proceso productivo para ser gastado. Acá el problema es que el dinero ingrese al circuito productivo en forma de inversión. Porque ese dinero es capital que está obteniendo ganancias de otro tipo en los mercados financieros. Y ahí aparece la causalidad de Keynes, que va la inversión determina la demanda determina la producción, y la producción determina el ahorro, y no, como decía de alguna manera la ley de Say, el ahorro, el consumo, la producción determina el consumo, determina el ahorro, y el ahorro es igual a la inversión. Entonces, esta explicación que da el texto de Kicillof es importante, porque no solamente nos permite ver el dinero en sus definiciones o en sus conceptos alternativos, sino realmente qué papel juega en el circuito económico, en el modelo de flujo circular. Y acá lo que se comprueba es que el dinero empieza a incorporar una serie de funciones que los que poseen dinero empiezan a habilitar esas funciones, a llevar adelante esas funciones del dinero, y entonces el dinero comienza a influir en la economía real. Saliéndose del circuito productivo, la producción disminuye. Esa es la idea de no neutralidad del dinero, sino de que el dinero es algo que repercute y afecta el funcionamiento de la economía real, de la producción de bienes y servicios.